se evaluó el estado de cumplimiento de las 15 medidas anunciadas sobre la vida y la convivencia. Son los distintos temas de los proyectos de ley que ustedes ya conocen, se enviaron la semana pasada, aquellos que se van a enviar seguramente en los próximos días, y el cumplimiento de algunos temas que están en el documento original y que se le encomendó un informe por parte del Gabinete de Seguridad, y tanto el ministro del Interior como el ministro de Desarrollo Social, Daniel Olesker, van a tener una agenda de reuniones a nivel social, fundamentalmente con el PIT-CNT, con la Asociación Nacional de Organizaciones No Gubernamentales, ANON. Vamos a citar también a todas las iglesias con representación en nuestro país para una ronda de información con respecto a la iniciativa del gobierno que, como fue planteada en su momento, no alcanza solamente con las medidas que el gobierno pueda tomar desde el punto de vista de iniciativas legales, e incluso algunos cambios importantes y algunos elementos de gestión que se están modificando de acuerdo a la evaluación y al análisis que se hizo del impacto de las medidas que se han venido tomando hasta este momento, sino también con algunos cambios importantes de pautas culturales. Plan de salud bucal, que en su momento nació como una política en la Presidencia de la República, que el gobierno trasladó como política pública permanente al Ministerio de Salud Pública, está asegurada no solamente porque había algunos problemas más técnicos que políticos en cuanto a la definición de traslado de los fondos a la ANEP, que es quien ejecuta el proyecto en definitiva. Ya se ha resuelto este problema, está coordinado, se están transferidos los 25 millones de pesos necesarios a la ANEP. La campaña de vacunación antigripal en nuestro país ha llegado a superar los 362.000 vacunaciones ya realizadas, y que el Ministerio de Salud Pública ha resuelto mantener por 15 días más el proceso de vacunaciones. Había un universo máximo esperable de 400.000 que se espera alcanzar en los próximos 15 días. Esto es una cobertura muy grande en lo que son los sectores de riesgo. Estamos hablando de los niños y niños de menor edad y también los adultos mayores, y ha sido nuevamente un éxito importante la cobertura que ha tenido, algo que se ha transformado en un plan ya más tradicional y más permanente en el invierno. Y a su vez la vacunación de la vacuna meningocócica, que es un tema clave para los niños y niñas de menor edad. Se había calculado un universo de 15.000, que era el universo esperable, de acuerdo a lo que se había hablado con las mutualistas. Estamos hablando de que se están superando las 17.000 vacunas, esta vacuna que es muy importante, la meningocócica, y que se va a mantener. Pero es muy importante ver, y le vamos a hacer llegar a la prensa en su momento, la tabla del año 1960 hasta ahora, de cómo ha sido la evolución de la mortalidad infantil, y donde ha habido varios años en donde ha habido algún año donde ha estado más bajo y otro año ha subido un poco, pero lo más importante es la tendencia. La tendencia de los últimos 7 años es una baja muy grande que nunca se ha dado en la historia de nuestro país, por debajo del 10%, por debajo de 10 por mil de niños nacidos. El Uruguay viajó con una posición muy clara de no aceptar sanciones económicas al gobierno paraguayo instituido actualmente, ni al Paraguay, por entender que esto no es un problema con el pueblo paraguayo. Aquí hay una diferencia con respecto a la legitimidad de la toma de decisiones y al mismo tiempo del procedimiento seguido y de la falta de debida garantía de un presidente electo democráticamente en el marco del Mercosur. El señor presidente Mujica planteó la necesidad de que el Mercosur se abra hacia los países de la Alianza del Pacífico, que tienen una vinculación, y en muchos casos no ha habido diálogo porque se planteaba como problema el hecho de que algunos de esos países tienen tratado de libre comercio con Estados Unidos o con la Unión Europea. Esto, que era una posición muy cerrada, fue modificada hacia el día viernes e implica una posibilidad de ampliación de diálogo en América Latina. No tengamos una América Latina partida en dos mecanismos de integración diversos, Mercosur y la Alianza del Pacífico, que algo que parecía un problema grande para Uruguay era el planteo del aumento indiscriminado de todas las barreras arancelarias del arancel externo común. Quedó en un planteo de ampliar lo que se había resuelto en Montevideo, que son, en vez de 100 posiciones arancelarias, llevar a 200 posiciones arancelarias, pero como opción y no como mandato. O sea que tanto Brasil como Argentina pueden tomar la decisión de ampliar o de subir esos aranceles, y Uruguay no subir esos aranceles, esas posiciones arancelarias, y esto nos parece una enorme noticia positiva para Uruguay en cuanto a la posición original que llevaban Brasil y Argentina, y que también modificaron de acuerdo al planteo que el presidente Mujica hizo en esa reunión, logrando lo que se había logrado en todos estos temas. Uruguay no podía quedar vetando, porque no es la posición uruguaya, el ingreso de Venezuela al Mercosur. No es tan así la posición uruguaya, tanto es así que Uruguay hace varios años que ya resolvió institucionalmente en todo el país la necesidad del ingreso de Venezuela, que es nuestro cuarto socio comercial, y a su vez es una de las reservas de energía más grande de América Latina, y que tiene a su vez un tema mucho más allá de lo que hoy se quiere decir, de un tema de vinculaciones políticas circunstanciales de los gobiernos. Uruguay es estratégico el ingreso de Mercosur porque es una de las economías más complementarias con nuestra economía. A mediano y largo plazo la presencia de Venezuela fue y es
indiscutiblemente un tema del interés nacional más grande. Por lo tanto, se actuó en lo que es el mejor interpretación de los mejores intereses nacionales para el cumplimiento de algo que ya estaba decidido por el país y que, dadas las circunstancias políticas que estaba viviendo, se acompañó esta resolución con el conjunto de otros elementos que les he estado relatando.